Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Esto es Denuncia la Paz. Mi nombre es Antonio Cervantes, periodista de investigación aquí en Baja California Sur y trabajo en El Forjador y también Semanario Z. Y fíjense que pues este programa sin duda va a ser interesante para ustedes, ya que va a tratar cada una de las denuncias o vamos a tomar en cuenta cada una de las denuncias que usted nos haga llegar. Vamos a revisarlas, investigarlas y si hay algo que se pueda denunciar por corrupción, pues aquí lo estaremos dando. Pero no vengo solo, vengo en combo y me acompaña Diego Soto. Diego, qué gusto saludar. ¿Qué tal, Antonio? Es un gusto saludar a las personas que nos acompañan a través de este espacio y este programa. Mi nombre, como bien lo dijiste, es Diego Soto. Soy corresponsal de Milenio, reportero local de Baja California Sur. Y pues con la intención de desarrollar, compartir más de estos temas que habitualmente estamos dándole flujo, que son las denuncias y van en el sentido de temas ambientales, temas de corrupción, temas de seguridad pública, que en este tema abarca mucho, ya sea desde feminicidios, narcotráfico, delincuencia organizada, y es un universo de información. Pues por aquí andamos con la intención de lo más importante, que cualquier tema que ustedes habitualmente a veces lo leen en las noticias o en alguna página o en algún portal, pues solamente queda hasta ahí, pero no se da un poco más de contexto, no se explica. Pues parte de ello será Denuncia la Paz y será lo que estaremos realizando aquí. Así es, y precisamente este programa va dirigido especialmente para que usted tenga el contexto de lo que ocurre en cada uno de los casos de las denuncias que podrá escuchar por ahí. Y este primer capítulo que iniciamos, pues lo denominamos los 3 puntos de la corrupción. Y precisamente hace unos días, ayer precisamente, la alcaldesa junto con servidores públicos de La Paz pues dieron a conocer 3 principales puntos, Diego, especialmente hablando de la Puerta de la Paz, que muchos de ustedes la conocen como la Puerta de la Corrupción. Este es uno de los temas. El segundo tema. Hablaron de muchos temas, pavimentación, obra pública, pero nosotros elegimos algunos porque en lo particular ya les hemos dado seguimiento, tenemos información, que es, como bien lo dijiste, la puerta turística, o ya se le ha conocido como la Puerta de la Corrupción, el robo del Zapa a La Paz, robo también de más de 20 millones de pesos que pues tiene mucha opacidad, y finalmente el Chayanazo, este caso que yo lo recuerdo que cuando se hace público en el mes de entre noviembre y diciembre, pues duró varios meses y la gente seguía hablando del tema, opinando, generando comentarios, y aunque la autoridad quería que ya no se hablara del tema, pues la gente sí estaba interesada, y aquí les vamos a decir por qué estaban interesados en el tema. Exactamente, esta también del robo de Zapa, el Chayanazo, pero pues ¿te parece que iniciemos con esto que fue la Puerta de la Corrupción? Primero escuchemos lo que nos dicen, lo que pues afirman las autoridades, que a pesar de todos los daños que habían dicho y que la empresa se iba a hacer cargo de todo lo demás, pues ahora dicen que le va a costar al ayuntamiento. Pero bueno, escuchemos lo que dice. Y referente a la reparación, la fachada de la puerta, se está estimando un costo cerca de $1 millón, probablemente un poco más. Ahorita se está haciendo el proyecto ejecutivo del recubrimiento, y una vez que se tenga, pues con mucho gusto se dará a conocer, ¿no? La Puerta de la Paz fue un contrato que se realizó, la construcción se terminó bien, de forma correcta. Lamentablemente hubo robo en algunas instalaciones que se aplicaron en la puerta, pues ese robo generó afectaciones en la fachada de la Puerta de la Paz. Es importante que estemos informados que hubo una denuncia que se generó por ese robo y las afectaciones, ¿no?, que esto generó. Entonces, hubo vacíos o aperturas en la parte de la fachada, que cuando llovió pues entró el agua y obviamente pues se dañó la fachada, ¿no? Entonces, la denuncia está corriendo, obviamente que la investigación también, y para quien resulte responsable pues tendrá que responsabilizarse por los daños generados. En lo que se lleva a cabo la investigación y la responsabilización de estos daños, nosotros estaremos haciendo la reparación y los cargos pues se van a comunicar ante la Procuraduría para que sean cargados a quien resulte responsable. La puerta turística o la Puerta de la Corrupción.
Este seudónimo o este adjetivo particularmente viene después de que se hiciera público en redes sociales este caso, y vámonos por partes en lo principal. Alrededor de, estamos hablando que un par de lluvias hace algunas semanas, en el mes de septiembre. El 20 de septiembre, exactamente. El 20 de septiembre generaron algunos daños visibles. No sé si la palabra correcta sean vicios ocultos o la corrupción de los materiales con los que se realizó esta obra. La puerta turística, de acuerdo a lo que hemos podido indagar o lo que tenemos acceso, es que fue realizada con recursos del FITUPAZ. Es decir, no se realizaron con recursos del Ayuntamiento de La Paz. El FITUPAZ es un fideicomiso, un fondo donde se concentran recursos públicos destinados a turismo o en este rubro. Recordemos que todos los recursos públicos, es decir, lo que viene de nuestros impuestos, están etiquetados y hay leyes que nos dicen en qué se deben de utilizar los recursos. El capítulo 1000, que son para servicios personales, para adquisiciones, para muebles. Y en este caso hay algunas partidas que son para seguridad pública, para fortalecimiento municipal. En el caso de turismo, pues tenía que ser en este sentido. Es decir, no se puede utilizar para otra cosa, por ejemplo, para alimentos, para combustible, porque para eso están otras partidas presupuestales. Pues cuando nosotros empezamos a indagar, número uno, a revisar cuánto fue el recurso que se destinó, pues el primer dato que es llamativo es que de acuerdo a algunas declaraciones, creo que tú lo tienes más presente eso, en enero del 2024, la alcaldesa declaró que, mira, textualmente, porque luego dicen que nosotros lo inventamos o que son ataques y demás. Mira, ella textualmente dijo una inversión de cerca de 19 millones de pesos, poco menos de 20 millones de pesos, así dijo. Y se va a ubicar en el acceso a Calafia, si vienes del sur, donde termina el tramo federal. Eso fue lo que dijo, y como ella mencionaba que los arquitectos lo mencionaban como motivo de acceso sur aquí al municipio de La Paz, así lo dijo en enero del 2024. 19 millones de pesos, poco menos de 20 millones de pesos. Así lo Eso, si no me equivoco, se lo declaró al compañero Cristian Carlos del diario El Independiente y también a Rocío Casas de Mega Noticias o de Posta. Es decir, no fue como que, ay, lo dije y no sé. No, fue en una entrevista que se la realizó a algunos medios locales y ahí están los videos, está la declaración en video. Y de hecho me acuerdo porque la compañera Rocío fue quien lo subió a redes sociales y dijo, nosotros no estamos mintiendo, usted lo declaró, de ahí nosotros tenemos ese dato. Cuando revisamos los datos del FITUPAZ, hay un dato llamativo. El FITUPAZ del 2023 en la cuenta pública le transfiere 14 millones de pesos al Ayuntamiento de La Paz, es decir, recursos que ellos tenían se los ceden o se los piden. Entiendo que esta obra, de acuerdo al contrato y a la información que hemos podido acceder, se devengaron 12 millones de pesos sin impuestos. Ya redondeados son un poquito de alrededor de 13. 13 millones 959 mil más o menos. Sí, aproximadamente fue lo que se gastó al final de cuentas. O sea, absorbieron los 14 millones totalmente. ¿Quién fue la empresa, Antonio, que realizó la compra? No sé si entiendo sí, que es Construcciones Garale. Construcciones Garale, que es la que realiza esta puerta como embellecimiento de la zona sur. Digo, recurso público que se usa en el caso del Fideicomiso de Turismo de La Paz, solamente se utiliza para el tema turístico. Me pregunto yo, ¿era necesario el acceso sur o bien mejorar las calles de la zona centro, que es la zona turística del municipio de La Paz? Creo que la gente lo tiene muy claro. O sea, la puerta del acceso sur no era necesaria, pero bueno, pasa esto, lo de las lluvias. Dicen que se había instalado completamente, y esto lo declaró precisamente el Contralor, ¿no? Contralor Municipal Pavel Castro, donde dice que se las entregaron 100%, pero desde inicio, desde que, bueno, para empezar la construcción, se inició en enero del 2024, se estimaba que estuviera terminada para el mes de agosto del 2024 también, pero la entregan hasta diciembre del 2024, o sea, tiempos más, tiempos menos, pero con el contrato como establecía que el periodo era más o menos terminarse en 8 meses, el tiempo de ejecución 9 meses aproximadamente. Y el dato que creo que vale la pena saber es
¿por qué no han hecho público la entrega el acta de la entrega-recepción firmada por un responsable de obra? Con ese dato está firmado y se sabe, número 1, quién fue el responsable de obra. Y 2, con eso se resuelve de que sí se entregó la obra. De hecho, yo había visto comentarios en redes sociales y algunos compañeros de medios referían que le faltaban cosas a la obra. Es decir, le faltaba un tiburón, los paneles, las letras que debería llevar, la iluminación. Y entiendo que después, cuando ocurren estas críticas, la autoridad salió a decir que sí se habían instalado y que fue por vandalismo, que se habían robado los paneles y las letras. Pero yo me pregunto, creo que alguna vez sacamos una estimación de cuántos metros se tiene que subir una persona para robarse. Alrededor de 10 metros, La ¿no? estructura mide, fíjate precisamente que lo mencionas, la estructura de alto mide 12.5 metros de alto por 39 de ancho. Pero acá lo preocupante y lo curioso o lo chusco, digamos, y lo digo chusco en el buen sentido, no me estoy burlando de que no se hayan visto la cara de tontos a todos los paseños, ¿no? ¿Cómo crees? No, eso no pasó. Lo chusco es que ellos mencionan que por vandalismo que les robaron. Pero fíjate que este ladrón, que aparte que se consiguió una escalera de bomberos de 12.5 metros de alto para robarse los paneles y aparte una grúa para bajarlos porque son pesados. Aparte de todo, en donde deberían empotradas las lámparas, donde deberían ir empotradas, las quitaron las lámparas y dejaron el cable enredadito, así como cuando un trabajo, un electricista, que les mando un abrazo a todos los electricistas que realizan las labores en cualquier casa. El cableado, para que no se les pierda, lo dejan enrollado y amarrado para cuando llegue la persona que va a instalar el equipo, pues nada más despunte el cable y ahí instale las lámparas. Bueno, pues así, desde siempre, estos puntos donde van las lámparas, están los cables enrollados y amarraditos. O sea, hasta en eso el ladrón tuvo la decencia de cortar los cables, el tiempo de cortar los cables despacito, enredarlos bonitamente y llevarse los paneles. O sea, verdaderamente, o sea, nos quieren ver la cara. Y ahora que dice el contralor que sí se entregó 100% la estructura. Y aparte, déjame decirte que en redes sociales, cuando hicimos las publicaciones, la misma gente que trabajaba y que dice que trabaja en San Pedro o Los Cabos y que pasa todos los días por ahí, dicen que nunca vieron prendida esa estructura. 2 datos con los que yo me quedaría adicional a lo que comentas, Antonio, es que de acuerdo a la licitación, el contrato refiere que se había presentado también una propuesta por Grupo Espinosa Constructores que tenía un valor de 9 millones de pesos. ¿Por qué no aceptaron esa obra? Porque no iban a absorber todo el recurso de los 14 millones. Esa es la primera pregunta. Si había una propuesta menor, pues hay que ahorrar. Es nuestro dinero de nuestros impuestos. Se supone que esa es la idoneidad, ¿no? Además, adelante. 14 millones en esa estructura. Con mucha gente decía estructura de tabla roca y que parecía de papel porque se cayó con la lluvia, ¿no? Y finalmente, con el dato que yo me quedaría es, bueno, ya se devengaron, ya se realizó esta obra con sus defectos, incompleta, con corrupción o con vandalismo o todo lo que haya ocurrido. Primero habían manejado una versión por parte de la misma autoridad municipal, entiendo que fue la presidenta, que dijeron que iba a cubrir los vicios ocultos la empresa, pero semanas después, entiendo por una publicación del diario El Independiente, que es una entrevista, pues mencionan que esto lo va a absorber el Ayuntamiento de La Paz. Es decir, ya nos costó 14 millones de pesos a los ciudadanos, ahora otro millón de pesos más se va a gastar. O sea, ¿por qué tenemos que pagar esto nosotros? O sea, ¿por qué tienen que sacar más dinero de nuestros impuestos? Eso es lo que vale la pena que la misma autoridad lo refiera. A ver, yo invitaría el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de La Paz, de Ecología o la misma presidenta, pues que lo paguen de su bolsa. O sea, ¿por qué nosotros? O sea, si ellos son la autoridad ahorita competente y en su administración esta obra quedó mal, pues que lo paguen. O sea, que salga de su bolsillo. Además, fíjate que ya por último, para cerrar este tema, algo curioso que me encontré en las redes sociales de la alcaldesa y de la persona encargada, Arnoldo, no recuerdo los apellidos, pues casualmente la alcaldesa en 2016, que es el único rastro que quedó de las redes sociales, pues lo felicita a través de redes sociales y le dice feliz cumpleaños, Arnoldo. O sea, hay una relación desde ahí, pues, o sea, entonces verdaderamente preocupa, pero más preocupa que
esta comisión de Contraloría o la Contraloría Ciudadana para revisar las obras que forma parte de los funcionarios públicos y también el fiscal anticorrupción, pues o sea, no habían dicho nada, ¿no? Valdría la pena, y sobre todo ustedes que nos escuchan a través de este espacio, que a pesar de que siempre pensamos de que nunca ocurre nada, tómelo este dato. La Auditoría Superior del Estado lo ha incluido en la cuenta pública del ejercicio de 2024 y está auditando esta obra. ¿Qué quiere decir? Que tras todas las críticas, señalamientos, si usted no se hubiera manifestado, seguramente la Auditoría Superior del Estado no lo estaría considerando este caso para indagar. Si ellos indagan y encuentran algún presunto acto de corrupción, probablemente habrá que ver si es una falta administrativa, si es una falta de carácter penal. Ellos son los competentes en primera instancia de hacer estos señalamientos, le tienen que decir a la autoridad subsana este daño y una vez ocurrido esto, pues va a seguir un cauce que podría llegar al Tribunal de Justicia Administrativa. Es decir, no se desanimen, sigan haciendo visibles cualquier caso de corrupción, porque, como esto que les acabamos de referir, pues la Auditoría Superior del Estado lo está revisando con lupa. Bien, pues ¿te parece si nos vamos al segundo tema? El tema de, pues este desfalco, diría yo, un desfalco en las arcas municipales, en el Zapa La Paz particularmente, y ya lo platicamos nosotros, 20 millones aproximadamente, y pues las autoridades confirman, son 21 millones de pesos que se fueron de las arcas municipales. Justo este tema, Antonio, yo te lo compartí en su momento, me tocó a mí recibirlo primero. Nosotros tenemos un formato de ser reporteros que consiste en darle espacio a las denuncias. Me hacen una denuncia anónima. Bueno, en una primera instancia me comentan de este tema, me dicen, oye, hay una denuncia penal que está en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Esto estamos hablando que fue en febrero de este año del 2025. El tema lo empiezo a indagar, a preguntar con las autoridades competentes qué información más tienen. Me dicen que sí lo están investigando, pero hasta ahí quedó. Pasan algunos meses, me acerco con la misma Procuraduría, me dicen que lo van a revisar el tema, no me comparten más datos, pauso el tema y en el mes de septiembre específicamente ya es que nosotros mostramos un poquito más de interés porque ya han transcurrido varios meses de febrero a septiembre, son 5 meses, ya estamos en octubre, o sea, son 6 meses y no se ha hecho un comentario por parte de la autoridad porque los datos que nosotros tenemos es que el anterior administrador, y vamos a compartir los nombres para que Pero, ustedes... ¿te parece antes de que sigamos con los datos, que escuchemos lo que dijeron las autoridades y después lo discutimos? Ahora sí, damos nombres y los más datos que hay por ahí. En relación con la denuncia presentada por un faltante de recursos económicos detectado en el organismo operador, me permito informar lo siguiente. En el mes de diciembre de 2024, cercano al cierre anual, se detectó un faltante de recursos en el sistema de alcantarillado, agua potable y saneamiento. Posteriormente, y tras realizar una revisión detallada, se pudo cuantificar dicho faltante por un monto aproximado de 21 millones de pesos. Derivado de lo anterior, se llevó a cabo una revisión contable y financiera que proporcionó la información suficiente y necesaria para interponer, en mi calidad de representante legal del organismo operador y bajo mi propia responsabilidad y convicción personal, una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción Estatal en el mes de enero. Estamos hablando de este año. En contra de quienes o quien resulte responsable por la probable comisión de delitos relacionados con los hechos detectados. Asimismo, en el mes de marzo se presentó una ampliación de la denuncia, en virtud de que la continuidad de la revisión contable arrojó nuevos elementos de investigación que debían ser incorporados al expediente. El organismo operador ha mantenido colaboración permanente con las autoridades competentes, atendiendo oportunamente todos los requerimientos de información y acudiendo a las convocatorias emitidas por la Fiscalía, con el propósito de coadyuvar plenamente en el desarrollo de la investigación. De igual manera, se inició la apertura de carpetas de investigación administrativa para determinar posibles faltas cometidas por los servidores públicos que pudieran estar involucrados en los hechos.
Es importante señalar que la investigación se encuentra abierta y el organismo operador continúa colaborando de manera constante con las autoridades correspondientes. Pues la autoridad acaba de reconocer que hay un desfalco de 21 millones de pesos en el OMSAPA. Esto lo hacen público luego de que medios de comunicación locales, en particular nosotros, estuviéramos indagando, y quiero compartirles que usted tenga presente esto. Miren, estos son dos documentos, solicitudes para una reunión y para una entrevista donde acudí particularmente a la Dirección General y también a la Dirección de Administración Financiera del OMSAPAS, donde les estoy solicitando que me den más detalles y más información. Estos dos documentos los presenté el 8 de octubre. Es decir, ya después de estar insistiendo de una manera más, pues valga la redundancia, más presencial, es que el 13 de octubre convocan una conferencia de prensa e intentan hacer públicos o visibles esta información, pero solamente porque ya hay medios que están presionando y están pidiendo que se hable más de esta información. ¿Quiénes son los involucrados o quiénes estarían, de acuerdo a los datos que nos han dado? Jonathan Yair Acosta Gámez, el anterior administrador del organismo; Armando Ruiz Andrade, jefe del Departamento de Contabilidad; Evelyn Eunice Rojas Gómez, quien ella trabaja en el área de presupuesto; y Zulema Guadalupe Ramírez Lazos, la directora general del OMSAPAS La Paz. En este sentido, hay que ser prudentes y puntuales. Son datos que nosotros hemos recibido como una denuncia y son posibles personas inmiscuidas en este desfalco de los 21 millones de pesos. No tenemos la certeza en el sentido porque no nos han querido dejar acceder a esta información. Si desde aquel mes de febrero que me acerco, o desde el 8 de octubre, que dejo estas solicitudes, me hubieran dado esos datos, nosotros ya podríamos decir, sí, son esta persona. Y lo que nosotros estamos intentando saber es los datos generales. ¿Quiénes son los imputados? Entiendo que hay una presunción de inocencia. Podrían decirnos Jonathan N., Zulema N., Evelyn N. y Armando N. Igual podrían decirnos es un importe de tantos millones de pesos que se ejercieron en tal año. Podrían dar datos generales, porque eso sí se puede hacer público, pero lo que hemos obtenido nosotros es un bloqueo informativo y simplemente no nos han querido decir nada a la autoridad, nada. Exactamente, no han dicho nada hasta la rueda de prensa donde medio mencionan y que pues están en la posibilidad ya de inclusive una denuncia penal, ¿no? Pero aquí lo preocupante es que... No, órdenes de aprehensión. Pero ya está el tema del penal, ¿no? Ya lo están llevando a cabo en el tema penal. Pero la cuestión acá, lo preocupante es que el caso del ZAPA La Paz es un caso no similar, igualito que el caso del INVI, donde ya hay una persona de apellido Manjarres que está en el cerezo precisamente por el desvío de recursos cuando es una cuenta tripartita. El director, administrador y en este caso el contador son los que tienen acceso para hacer transferencias. Y la situación acá, y esta es información extraoficial que nos llegó desde luego, es que en el caso del ZAPA La Paz también hicieron transferencias a cuentas personales y a empresas ligadas a Sinaloa. Y digo Sinaloa como estado. La otra relación, si son lo que sea, no me consta, pero lo que sí es que hay una relación con empresas de Sinaloa y también a cuentas personales. Entonces, como es una cuenta tripartita en el caso, tiene que participar el administrador, la directora y el contador o la persona encargada de contabilidad. En este caso, bueno, es un caso similar al del INVI, y más si ya está en el sistema, bueno, en la Fiscalía Anticorrupción, pues ya sabe el caminito porque ya lo actuó, ya lo operó en la manera en que se aplicó en el INVI. Porque ahora no hay personas detenidas. ¿Por qué no está pasando? Bueno, regreso a la foto que compartiste, que pues la boca está bloqueada y los ojos, mira, tapados también. Entonces, yo creo que esto es preocupante y sobre todo te voy a decir algo que está bien claro. Me preocupa el caso del INVI. ¿Por qué? Porque la persona que está encerrada ya le incautaron inmuebles, vehículos, recurso. O sea, creo que ya se acredita el recurso o el dinero que supuestamente se malversó y la persona sigue en el cerezo para empezar. Y aquí, los 21 millones de pesos ya saben que faltan en las cuentas, ya saben quiénes fueron,
y no hay nadie detenido. Pero lo peor de todo es que en información privilegiada, diría yo, que nos llegó, es que estaban utilizando recursos de otras partidas para llenar los huecos que dejaron en el Zapa La Paz. Y esto es lo preocupante. O sea, están tratando de tapar el hoyo que dejaron y las personas pues están libres. Y también otro dato que por ahí lo hemos platicado, que lo preguntaste inclusive a la alcaldesa, era si este administrador de apellido Gámez pues es pariente del exdirector del Zapa La Paz, Mario Galvez Gámez. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Yo creo que es preocupante lo que está pasando en el Zapa, sobre todo que este administrador entró en junio del 2024, y para diciembre del 2024, el mismo año, pues ya lo echan fuera por esta situación que se presenta de un presunto desfalco, o desfalco ya confirmado por la autoridad, de 21 millones de pesos. Entonces, algo está pasando, la autoridad no quiere decir nada, la Fiscalía Anticorrupción, pues, oídos sordos, y pues, ¿qué está pasando, no? Yo me quedo y finalizaría mi comentario en este tema, porque hay que ser puntuales. No tenemos más información porque la autoridad, o sea, todos los recursos públicos que se han devengado y la denuncia, pues están, ahora sí como dicen, los tienen bajo llave. Es correcto, se han adueñado de esta información la autoridad, tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado, porque la Fiscalía Anticorrupción pertenece a la Procuraduría, el fiscal no ha dicho nada, y finalmente me quedaría con los señalamientos que ha venido realizando por parte de la oposición, en este caso de Rigo Mares, del Partido Acción Nacional, quien ha sido muy puntual en poner, tenemos justicia selectiva. Desde hace 6 meses es que se tiene esta información. ¿Y por qué, como bien lo mencionaste, por qué en el caso del INVI sí está detenido ni siquiera la persona que utilizaba el token, el administrador? O sea, porque sí se entiende que en el otro caso fue la justicia selectiva, y aquí ¿por qué no? Bueno, detenido el contador, ni siquiera el administrador. Imagínate. Peor tantito. Entonces, sí vale la pena que el mismo fiscal anticorrupción salga a hablar del tema, que lo explique, y no en un medio donde se sienta cómodo, donde le pregunten, fiscal, ¿qué nos tiene que decir? Y ya, no le pregunten nada. No, que sea puntual, decir, a ver, ¿por qué no ha explicado el tema? ¿Por qué la información ha estado en presunto sigilo? Y sobre todo, ¿quiénes son los involucrados en este caso? Y que hiciera público las cuentas. Porque esto es muy grave, que se estén utilizando recursos públicos de nuestros impuestos en una institución donde el servicio es muy malo. Y no lo digo yo. Vayan ustedes al área de atención a usuarios, pregúntenle a la ciudadanía qué opinan del servicio de agua potable, y que encima de eso todavía hay un desfalco, pues me parece preocupante, y tendrían que salir a estarlo aclarando las mismas autoridades. Y fíjate que la información sí está bajo llave. La tienen están tan preocupados porque inclusive la propia Junta de Gobierno del Zapa tenía conocimiento, y a los presentes, a los asistentes a la Junta de Gobierno, les hicieron llegar los documentos del desfalco financiero de los 21 millones de pesos. Todos tuvieron los documentos en sus manos para poder revisarlo. ¿Y qué crees que pasó cuando terminó la reunión? Nada. Les recogieron los documentos, Diego. Les recogieron los documentos para que no pudiera nadie hacer nada. Entonces, eso es lo preocupante. Y también preocupante, hablando de la persona, es que el administrador, que está a gusto, dijeron por ahí en Sinaloa, disfrutando de ese recurso, pues precisamente es de Sinaloa. El exdirector, Mario Galvez, pues también desarrolló su vida profesional en Sinaloa. Y aparte, viene este vínculo tan preocupante como fue pues las empresas ligadas al cártel de Sinaloa, que es Sumalab y Fabelab, que quien tiene contratos y quien entregó los contratos, dijo la alcaldesa, desde 2019 se tenían contratos, casualmente cuando era Mario Galvez director. Y en el 2022, cuando Mario Galvez era director también de los Zapas. Esperemos que no sea un caso de ese refrán que dice, piensa mal y acertarás. Esperemos que no sea así, porque durante muchos años el Zapa ha tenido este tipo de señalamientos, que es una caja chica, que es un área donde se puede justificar y mover los recursos públicos. Entonces, pues sí valdría la pena que se hiciera una revisión a fondo y que sean transparentes, porque son recursos, y como lo dije hace rato y lo vuelvo a repetir,
recursos que vienen de los impuestos de los contribuyentes o de los pagos que están realizando. Entonces, no es un recurso privado, no es un recurso autónomo y hay que tener transparencia con la ciudadanía. Eso es lo más importante, transparencia. Pero, Antonio, ¿qué te parece si cambiamos de tema? El último que tenemos, que es el chayanazo. Aquí en el municipio y en otros municipios del estado se fueron generando campañas de desinformación, que había corrupción, que pues etcétera, ¿no? Desacreditando la imagen, obviamente, de su servidora. Sin embargo, nosotros nos tenemos que ir con los actos, con los hechos, ¿no? Se presentó una denuncia, públicamente se informó que se desestimó y bueno, por ejemplo, también el Contralor tiene la información, ¿no? de lo que realmente costó Chayán. Adelante, Contralor. Bueno, ¿cuánto costó Chayán? Costó aproximadamente, en términos reales, 2.300.000 pesos, que era parte de las controversias que había, ¿no? Que no iba a tener costo para la ciudadanía y demás. Por eso es que se cobró un boletaje y nos salió a final de cuentas pues lo que le llaman en el comercio comúnmente tablas, salimos tablas en el tema, costando Chayán 2.3 millones de pesos, que era pues la diferencia entre lo organizado y lo pagado, y ya se concluyó ese tema administrativamente, así que pues el tema no hay más allá de lo que se pudo haber dicho públicamente, sino que pues se contrató directamente, se trajo a este artista, llevó a cabo el objeto del contrato, se le pagó lo establecido y pues el Ayuntamiento de La Paz, así como organiza los eventos del carnaval, así como se organizan en todos los municipios sus fiestas tradicionales. Pues eso es lo que comentan las autoridades, que quedamos tablas. A ver, antes de utilizar este tipo de expresiones, número uno, pongámoslo en esta dimensión y en este contexto. El Contralor del municipal, el encargado de investigar la corrupción, es sobrino del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío. Y bien se sabe que el gobernador Víctor Castro Cosío le ha ayudado y está buscando que la sucesión a su proyecto sea la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga. Entonces ahí tenemos un primer conflicto de interés, porque sí hay uso de recursos públicos, sí hay uso de instituciones para ayudarla, limpiarle el camino, y pues qué mejor que lo haga la familia, ¿no? Oye, pero lo que dice el Contralor, o sea, verdaderamente lo he escuchado y creo que estamos platicando cuando tú estabas en la rueda de prensa y yo decía, de verdad, o sea, da coraje el ver que se burlan así los ciudadanos, o sea, ¿cómo van a decir? Porque escuché al Contralor cuando dice, pues ya cerramos el caso porque no hubo corrupción. ¿Cómo que no? O sea, dicen que nada más nos costaron 2.5 millones más o menos, ¿no? Lo que dice, que fue lo que costó Chayán. No es cierto, señores. 37,570,400 pesos, 37.5 millones de pesos nos costó a los paceños traer a Chayán. Cuando Chayán, en los conciertos que ha presentado a nivel internacional, presentaciones en Nueva York, señores, en Nueva York, o sea, destinos élite, cobró entre las veces que ha ido entre 400 y 450 mil dólares. Es decir, si ponemos el dólar a 20 pesos, porque no está en 20, está como en 18.70 más o menos, si lo ponemos en 20 pesos el dólar, o sea que en una presentación en Nueva York, 9 millones de pesos. Y la misma presentación de Chayán en La Paz, 37.5. O sea, aquí nos quieren ver la cara, o sea, verdaderamente. Y lo peor de todo, la corrupción, y que le quede bien claro a los ciudadanos y que le quede bien claro a las autoridades municipales. Contrataron a un tercero, no contrataron a la empresa que representa a Chayán, que es Ocesa. Ocesa es el representante directo de Chayán, y contrataron a Modaclin, una empresa tercera que tiene origen en Tampico, Tamaulipas. Contratan a esta empresa para que esta empresa haga la negociación con Ocesa y con Chayán obviamente directamente, pero o sea, es un intermediario al final de cuentas, y le cobra 3 por 9, 27, ¿qué? 3 veces más de lo que debería cobrar. O sea,
Si lo multiplicamos, digamos lo que cobran 9 millones, 4 por 9, 36, o sea, más de 4 veces, más de 400% el cobro original de lo que debería cobrar Chayanne, y lo hacen. ¿Y qué hacen? Esta maraña que realizan es que contratan a Modaclin, y Modaclin a través del ayuntamiento contratan a otra empresa que se llama Showbiz Ticket, que es donde la empresa taquillera, y casualmente Showbiz Ticket es la misma empresa de Modaclin. O sea, y lo que hacen es cobran las entradas de Chayanne, Showbiz Ticket, que es donde llegan todas las entradas, cobran acá, le transfieren el dinero al ayuntamiento porque son las entradas, y el ayuntamiento ¿qué hace? Con ese mismo dinero le paga a Modaclin. O sea, triangulan el dinero entre ellos mismos para que quede en el mismo lugar. Y lo preocupante, pues te digo, de todo esto es que es como si tú y yo queremos traer a un artista aquí a La Paz y le decimos al ayuntamiento, oye, préstanos una lana, ¿no? Para hacer nuestro evento privado, lo vendemos, y ya de las taquillas, si traemos, no sé, al Conejo Malo, a Bad Bunny, lo traemos para acá, sabemos que se van a vender las entradas, y con eso pues terminamos de pagar, y en términos reales pues no nos va a costar nada. Salimos tablas y todo lo demás, ¿no? Algunas de las preguntas que valdría la pena que la autoridad las explicara es ¿por qué el Ayuntamiento de La Paz organiza eventos? O sea, ¿en qué momento se volvieron una promotora o una agencia de conciertos? En segundo, ¿por qué le pagaron a un artista para un evento particular? Es decir, como bien lo mencionaste, ¿por qué le prestan? O sea, a ver, yo quiero hacer un evento, préstenme el dinero a mí. O sea, ayúdenme, o sea, yo ocupo hacer negocios, a ver, préstenmelo. O hagamos, ¿dónde hay una ventanilla en el ayuntamiento para hacer esta solicitud de préstamos? O sea, que la abran de una vez, o sea, ventanilla del bienestar para conciertos o préstamos del bienestar, no sé. ¿Qué pasó ¿Qué pasó con la venta de alcohol? Los impuestos, los permisos, ¿quién vendió el alcohol? ¿Por qué no hay transparencia en este tipo de temas? Y ojo, aquí no estamos hablando de los otros temas que sabemos que ocurren donde hay señalamientos de grupos ligados a temas de delincuencia organizada. No hemos llegado a esa parte. Estamos hablando nada más del concierto de Chayanne, pero sabemos que una cosa sí está ligada con la otra y no se pueden hacer oídos sordos y decir, ahí lo perdonaron y ahí no lo pasó. Señores, algo debe haber pasado y ahí no hay transparencia. De todos los permisos de protección civil para el aforo, el permiso de comercio, de bomberos, ¿dónde están estos permisos? ¿Por qué no los exhibieron? Si yo organizara un evento en lo particular, me estarían pidiendo que pagara mis impuestos, que realizara todas las contribuciones que tengo que realizar, porque así lo marca la ley y porque así debería ser. ¿Por qué aquí no? Porque ellos son una autoridad y porque ellos tienen la facultad de realizarlo. Y un dato muy, muy interesante. Hay un impuesto de un depósito de 2 millones de pesos que se debe realizar. ¿Dónde está este dinero? ¿Dónde está este recurso? ¿Por qué no hubo este depósito? Yo recuerdo en algunos conciertos que se han realizado durante este año que se han estado cancelando porque se está cobrando este impuesto del depósito y los artistas lo han cancelado porque dicen, oye, no tengo el recurso para pagarlo. De hecho, los señalamientos van todavía más allá. Y voy a ser puntual, son señalamientos y denuncias anónimas, no es algo que se pueda comprobar. ¿Qué refieren las denuncias? Pues que el encargado de recibir este moche es el esposo de la presidenta municipal. Eso es lo que refieren estas denuncias de los conciertos. De hecho, algunos compañeros dicen, ¿quieres hacer un concierto? Pues ve con el Betito, ve para que te lo autorice, págale y pues a ver si te da permiso. Señores, este es un tema que por donde se le vea huele a corrupción y que el fiscal haya decretado el no uso de la acción penal no significa que no haya corrupción. El dinero venía del gobierno del estado que se le presta al ayuntamiento y hay un oficio que se ha exhibido y que se destinara para otra cosa porque lo que refería el oficio es la insuficiencia presupuestaria. Es decir, ahí hay un desvío y una distracción del recurso que se está pidiendo de un origen. Entonces sí hay una distracción. Lo que me llama la atención es cuando surgió el caso de Chayanne, yo recibí una denuncia de funcionarios públicos que me decían, oye, el fiscal anticorrupción Lenin Ortiz Amao le hicieron una propuesta de que no investigara el caso porque cuando Milena llegara a ser gobernadora, él iba a ser el procurador o el nuevo fiscal. Entonces, señores,
esto no lo puedo comprobar, no tengo ahorita, pero tiene mucho sentido cuando empiezas a ver que hay pactos en lo oscurito, algunas cosas, porque si hay una distracción del recurso, ¿por qué no investigó? Bueno, ¿por qué no hizo su chamba el fiscal? ¿Por qué no hizo su trabajo? O sea, no vayamos más allá. Lo que le toca, para lo que le están pagando, nada más. Entonces, es un tema que por donde le veas tiene corrupción. Exactamente. Y lo que te decía de las empresas involucradas, verdaderamente preocupa bastante cómo se movió este recurso de Chayán. Entró una cuenta que esta cuenta precisamente del Ayuntamiento de La Paz, donde piden 14 millones a la Secretaría de Finanzas, el enganche precisamente de Chayán, coincidentemente, que piden para esto que es una insuficiencia presupuestaria. ¿Te imaginarías tú o uno como ciudadano que a lo mejor es para cubrir el pago de los trabajadores, que les han quedado mal, por cierto, cubrir los aguinaldos en el mes de diciembre y demás? Pero no, casualmente entran estos recursos el último día a las arcas municipales, y en las transferencias que realiza el municipio es que horas más tarde ese dinero lo transfieren para Modaclín, los 14 millones de pesos, cubriendo ya el monto total que cobra Chayán normalmente, 9 millones de pesos en conciertos como en Nueva York, les digo, y el restante pues la ganancia, ¿no? Pero eso es lo que realiza, y luego hacen otra transferencia más como de 20 y tantos millones en diferentes puntos, diferentes montos, y al final de cuentas pues quienes quedamos aquí bailando con la más fea pues somos nosotros los paceños, porque ahora vienen y nos dicen y se burlan de nosotros y nos dicen que quedamos tablas. En términos reales no se gastó nada porque ya hicieron el negocio, ya de ahí sacamos de las entradas, pagamos el dinero. No, señores, aquí se trata, el recurso se sacó para un evento privado, inicialmente así lo dijo la propia alcaldesa en su momento. Es un evento privado, nosotros, al ayuntamiento no nos va a costar. Así lo dijeron, ¿recuerdas? Que lo dijeron así, no nos van a costar. Y ahora, cuando ya se viene todas las denuncias de corrupción, que presentamos documentos donde pues quien estaba haciendo el trato y el contrato, pues era el Ayuntamiento de La Paz. Entonces dice, no, perdón, me retracto, prácticamente sale a decir en una entrevista radiofónica y dice, sí les va a costar a los paseños, pero no nos va a costar porque todo el recurso ese se va a cubrir con la venta de los boletos. A ver, señores, la distracción del recurso se hizo, es un hecho consumado. Por más que el recurso se regrese, ha habido una sanción, por lo menos administrativa, inhabilitación de funcionarios públicos involucrados, sobre todo los firmantes en estos contratos, por haber hecho esta musaraña del recurso. 37.5 millones de pesos que se distrajeron de la Administración Pública Municipal de La Paz para un concierto que no costó más de 9 millones de pesos, que es lo que cobra, lo máximo que ha cobrado Chayán en sus contratos, y estos son con facturas y con algunas notas internacionales. Ni siquiera son notas de Chuchita la bolsearon en Facebook, no. Son notas internacionales, Telemundo, El Gordo y la Flaca y otras televisoras internacionales que se dedican a esta parte, ¿no? de espectáculos. Y pues ahora vienen y nos cuentan otra ranchera, ¿no? Pero un dato que yo lo diría finalmente, hay una parte a la cual no hemos llegado y seguramente debe de haber algún vínculo. En algún momento nosotros llegamos a tener alguna información, Antonio, en el sentido, o sea, me refiero porque pues, a los dos nos llegó, respecto a un funcionario público, el encargado de la contratación, y me recuerdo... Sí, sin decir nombres de bares, por favor. Que en uno de sus establecimientos mandaron a hacer una investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado por el posible o presunto lavado de dinero. Cuando ves este tipo de señalamientos de que el encargado de la contratación tiene estas investigaciones por las autoridades actuales de este gobierno... Del Estado, ¿no? ¿Qué te hace pensar que, por ejemplo, yo en el concierto de Cristian Nodal, yo estuve pidiendo que me explicaran los contratos o que me dijeran cuánto habían gastado, cuánto habían costado, y nunca pude obtener ni una sola información porque me dijeron que ellos no organizaron nada? O sea, ¿cómo se presentó Nodal? ¿Cómo lo organizó el ayuntamiento? Y no le costó nada a nadie y nadie hizo nada, no hay permisos, no hay nada. Señores, esto por donde se le vea apesta a corrupción. Entonces, sí es muy preocupante con los señalamientos que se están realizando en el presente respecto a temas de delincuencia organizada, de los grupos, y que vengan con este tipo de acciones, pues vaya que te hace, como bien lo referimos,
hay un refrán que ojalá no sea acertado en este momento, que dice piensa mal y acertarás, y ojalá que no tenga nada que ver con el tema del lavado de dinero, pero tuvimos esa confirmación en su momento que la Procuraduría General de Justicia del Estado había investigado a un funcionario, el que es el encargado de realizar la contratación de estos conciertos y estos eventos. Entonces, pues todo parece que lo están haciendo como cuando decía el presidente López Obrador, ya no hay corrupción, ya, nada más así, ya no hay corrupción. Señores, que digas que ya no hay corrupción no significa que no la exista. Pero bueno, Antonio. Pero antes de cerrar, justamente en esa parte que mencionas sin decir marcas ni nombres, porque está bajo investigación de inteligencia, pues casualmente adquirieron un bar, o era el interés de la adquisición del bar de contado, y costó 14 millones de pesos. Y coincide con el tema del enganche de Chayanne. Y no estoy culpando al artista, no tiene nada que ver. Yo creo que es el que menos velo en el entierro tiene, y que si supiera lo que dijeron que cobró acá de 37.5 millones de pesos, hasta él diría, oye, pues es una serie de conciertos que presenté, un fin de semana de conciertos, o a lo mejor, oye, no sabemos si a lo mejor se le va a una fiesta privada, ¿no? Seguramente. Porque por ahí funcionarios públicos de acá, con fiestas privadas y con artistas de primer nivel. Recuerdo por ahí que nos enteramos por ahí precisamente cuando el Yayo Bangumer subió una foto con un artista, creo que el hijo de los Tigres del Norte, ¿no? Y que se ha presentado en una fiesta privada. De alguien por ahí, muy cerradita, que a la entrada quitan los teléfonos celulares. En ese sentido, sí valdría la pena que las mismas autoridades sean sensatas, sean prudentes y, sobre todo, todas las personas, y sobre todo aquí en Baja California Sur, es muy fácil conocernos. No llegamos al 1,000,000 de habitantes en el estado. Entonces, el municipio de La Paz tenemos poco más de 250,000 habitantes, menos de 300,000. Entonces, sí nos conocemos quién vive en Ciudad del Cielo, quién vive en tal lugar y a qué nos dedicamos. Y que de la noche a la mañana seamos prósperos empresarios es llamativo y es un delito, la riqueza inexplicable. Entonces, valdría la pena que las autoridades competentes, en este caso quizás una fiscalía o una misma procuraduría o FGR, ¿por qué no? Pues revisaran el tema y lo voltearan a ver si hay lavado de dinero, si se están utilizando de una manera incorrecta, no solamente en el desvío, sino hay un tema de trasfondo. Pero bueno, Antonio, estos serán los temas que estaremos desarrollando y el formato que estaremos desarrollando sobre todo y abriéndole el espacio a la ciudadanía para que cualquier tema que tengan nos lo hagan llegar. Nosotros lo vamos a revisar, qué dice la ley, qué dicen las autoridades competentes y sobre todo lo que a nosotros nos interesa es que tu denuncia tenga fuerza, que si la autoridad no te hace caso, no te ignora, pues hay que hacerlo visible, hay que buscar otros espacios para que, así como la Puerta de la Paz que está siendo auditada, pues hay que hacerlo visible para que lo auditen, para que se señale y que no pase desapercibido, porque pues ya basta de abusos. Claro que sí, y sobre todo que todas sus denuncias, pues con muchísimo gusto lo vamos a estar atendiendo, revisándolas a fondo y sobre todo que sepa que toda la información que manejamos acá es extraoficial. Es gracias a las denuncias que ustedes como ciudadanos comunes y corrientes o también como servidores públicos nos la hacen llegar y que estaremos dando seguimiento. Pues Diego, muchísimas gracias a este programa interesante y que seguramente vendrán otros temas a discutir y que, pues les digo, hablamos de lo que hay en documentos y de la información extraoficial porque también se tiene que mencionar. ¿Dónde te pueden encontrar y seguir, Antonio? Claro que sí, pueden seguirme ahí en El Forjador o también en Semanario Z y estamos con mucho gusto. Y a un servidor me encuentran en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y también X o Thread como Diego Soto. Y también soy corresponsal de Milenio. Y pues creo que hay una frase para cerrar, Antonio. Pues nada más que estén aquí con nosotros, ya saben, Denuncia la Paz, donde pues su voz tiene voz. Perfecto. Nos estamos viendo hasta la próxima edición.